Capítulo 7. Epicúreo. Si se nos ocurriese comparar el despacho del superintendente con el gabinete particular del monarca, diríamos que el primero reviste mayor ostentación oficial. Pero si nos detuviésemos a considerar despacio el segundo, encontraríamos en él mucho que admirar y que demuestra las aficiones cultísimas de su dueño. Las ventanas se abren sobre el jardín real, que tiende como un tapiz sus cuadros de césped esmaltados de canastillas y expone al sol tibio aún de mayo el dorso alabastrino de sus estatuas de paganas divinidades. Dentro cubren las paredes cuadros modernos y antiguos y trofeos de espléndidas armas de Oriente. Ninguno de los cuadros es de asunto religioso ni histórico. Hay un acarado desnudo del Tiziano, una bacanal de Rubens, unas odaliscas de Delacroix, un grupo de Júpiter y Ganímedes de Proudhon. En cristaleras de concha y bronce se guardan libertinas porcelanas de Sajonia, profanas estatuillas griegas, bajos relieves donde la elegancia del trabajo compite con la nefanda crudeza del asunto. Platos de plata magníficamente relevados, medallas, monedas, barros, joyas, el tesoro de un anticuario en extremo inteligente. Un obsceno lampadario de bronce sacado de Pompeya crispa en un ángulo las nervudas patas de cabra en que reposa. El fondo del gabinete detrás del sillón y del escritorio, que son dos maravillas, la época Luis XV, lo forma una bibliotequita con ricas tallas que encierra libros todos raros, de bibliófilo, ediciones de Plantino y Aldo Manucio, encuadernadas en tafiletes y cueros españoles y árabes de lo más bello. A la derecha, tras un biombo que lo tapa, un órgano clave, decorado con esmalte sobre vidrio, inestimable joya para un museo, espera bajo su cubierta de seda, bardada de apagados tonos, a que una mano inteligente lo hiera y arranque de él deliciosa música. La bella e inteligente favorita, Madama Ducaila, pasea a veces sus dedos torneados por el teclado amarillento. Ante el escritorio y bajo los pies del sillón está extendida una muelle de piel de oso blanco, sobre la cual, hecho una rosca, dormita un animal hechicero, un perro poco mayor que una paloma, de hociquito negro, húmedo, de sedas grises con reflejos perlinos, uno de esos grifones hoy tan de moda, y que entonces, en Francia, eran desconocidos, un regalo de la condesa Ducaila. Serían las 5 de la tarde cuando la puerta lateral se abrió y dio paso al rey, sostenido bajo el sobaco por dos servidores, a cuyo cuello rodeaba un brazo y que le llevaban casi en peso. El grifón brincó de alegría y fue a deshacerse en caricias alrededor de una de las piernas del coronado inválido. Este se acomodó, suspirando, en otro sillón cerca de la ventana. Había sido el tormento de toda su existencia, aquel padecimiento cruel que ataba su cuerpo, dentro del cual se agitaba un espíritu tan activo, y al verle se comprendía el dicho del marqués de Semonville, uno de los hombres más agradables al rey, por su amena y aguda charla. ¿Cómo es posible que el rey perdone a su hermano el que ande? Ya sujeto en el sillón, con varios cojines donde apoyar sus vendadas piernas y sus hinchados pies, el rey tomó de preciosa cajita una pulgarada de tabaco y dio una orden: que venga el barón Lecases. Mientras la orden se cumplía, el rey espaciaba su mirada con gusto en la vista encantadora que se abarcaba desde la abierta vidriera. Hacia el poniente el cielo era de color de oro derretido y las masas sombrías de los árboles, ingentes relieves de bronce sobre aquel fondo ardiente y glorioso. Los surtidores de agua desflecándose en el aire semejaban flores de diamantes deshojadas incesantemente por suave brisa.
Mi frescura hacía cristalino y puro el ambiente. Una paz dulce y voluptuosa entraba por la ventana, con el olor del césped húmedo y de las canastillas donde se abrían los narcisos y los jacintos primaverales. Una oleada de placer se derramó en el espíritu del rey. Su naturaleza sensual acogía con vivacidad e intensidad las sensaciones gratas y las saboreaba plenamente, sin desperdiciar un átomo, aquilatándolas intelectualmente, repitiendo entre sí: es una hora amable, sepamos paladearla y amarla. Dimanaba este modo de sentir de una convicción melancólica. La vida es breve, pensaba el monarca, por larga que sea, un soplo, un hálito, y después, quién sabe. Eterna sombra, eterno enigma. Detrás de sí, a su alrededor y ante su mirada, dilatándose por interminable serie de siglos, creía el rey escuchar, resonante como el ponto de los trágicos griegos, el oleaje profundo sin límites de la historia que arrastra tronos, dinastías, grandezas, conquistas y magníficas epopeyas. Percibía que él también le envolvía ese oleaje, arrebatándole como a una brizna de paja, y antes de sepultarse en el negro abismo, quisiera haber vivido, sentido, en cuanto hombre, vivir, burlar la destrucción encerrando lo eterno en un minuto. Si yo fuese robusto y ágil, exclamaba con rabia a veces aquel lisiado que ceñía corona. Si yo pudiese amar, sufrir, entretejer los hilos de una bella aventura. Cuerpo miserable, tristeza de la carne morbosa y doliente, envejecer, envejecer y envejecer abrazado a la enfermedad, compañera fea y estúpida. Sus ojos vagaban de la perspectiva del jardín a la contemplación de los objetos de arte. Mirábanlos con fruición, experimentando el delicioso cosquilleo de la belleza artística en los sentidos. Salvadas de la voracidad del tiempo, aquellas obras maestras le sonreían, eran suyas, amigas fieles, odaliscas dóciles, allí tenían, en los libros y en las estatuas, su distracción y su regocijo. Soy un ateniense o un romano contemporáneo de Horacio. Pensaba, enorgulleciéndose de aquel goce íntimo, vedado a los profanos, patrimonio de privilegiados espíritus. Las líneas puras, las labores exquisitas, la majestad de lo hermoso, le causaban un arrobamiento durante el cual creía, en loca esperanza, que iba a recobrar la salud y a sentir correr por sus venas la sangre viril y rica de las edades estéticas. Las perspectivas del jardín se le figuraban entonces más amplias, más señoriales, imagen de la grandeza que rodea la corona. De pronto cambió de expresión la fisonomía del rey. Su cabeza cayó con desaliento en el respaldo del ancho sillón. Una nube cubrió su semblante borbónico, semejante al de Carlos IV, que copian las onzas peluconas de España, y parecido también al de su hermano el degollado, aunque sin la expresión de bondad plácida y como rumiadora que hay en esas dos cabezas encuadradas por los bucles y rematadas por la coleta clásica, y reemplazando a la bondad un tinte de desengañada indiferencia, una luz de ironía cáustica en las inquietas e inyectadas pupilas. Lo que había causado el desfallecimiento del rey era la vista de un hombre, colocado frente a la ventana en el jardín, de pie, arrimado al pedestal de una estatua de luchador, preparándose al pugilato. Aquel hombre, cuya mirada no se apartaba un instante de la vidriera, detrás de la cual encontrábase el rey, representaba esa extrema senectud, esos 80 y pico de años que lo mismo pueden ser 90, pues más allá de cierto límite ya no marca el tiempo visibles huellas. Su cabeza, descubierta al sol y que envolvía copiosa melena ondeada, ardía en un incendio de plata refulgente. Sus cejas hirsutas, erizadas, y sus pestañas canas, coronaban dos ojos verdes, gatunos, fatídicos.
Sus manos cruzadas, sarmentosas, descansaban en un palo o báculo recio, y en ellas apoyaba la barbilla. Era su traje el de los aldeanos de las provincias, donde la tradición y la superstición tienen asiento, donde los druidas bajo el árbol afilaron la segur, anchas bragas, los pies calzados con zuecos, faja de lana, una chaqueta de paño bordada, abierta sobre un chaleco blanco, componía todo ello un conjunto extremadamente pintoresco. Y la gente que pasaba volvíase para contemplar a aquel anciano, modelo ideal para un pintor que quisiese simbolizar el pasado en una figura humana. El monarca, atraído y preocupado a la vez por aquel extraño viejo, le miraba aún, estremeciéndose involuntariamente, cuando abrió la puerta el galoneado ujier y se presentó el ministro de policía, haciendo la más profunda reverencia. El rey le indicó una silla. Lecase se apresuró a ocuparla. ¿Se encuentra mejor vuestra majestad?, interrogó con bien aderezada solicitud. Pues el buitre que me roe a todas horas no se cansa de esgrimir el pico, declaró el rey señalando sus piernas envueltas en franela. ¿Cree usted, varón, que el destino de todos los hombres no se diferencia en una línea? Reinar con las piernas inútiles y doloridas, o partir piedra en una carretera con las piernas ágiles, allá se va. Es decir, no, los que parten piedra son más dichosos. Al terminar el trabajo abrazan con fe y vigor a sus amigas, mientras que un inválido como yo, pobre Zoe, pobre condesa, verdad es que ella y yo idolatramos el ingenio y el talento, y quién nos quita esos goces. Y el doctor inglés preguntó, va, el doctor inglés, otro caso de esa anglomanía furibunda que nos corrompe. ¿Ha visto usted necedad igual a esa racha de imitación servil? Y la manía de que son los ingleses quienes han traído al mundo la noción del aseo y de la higiene, el reinado del agua. No parece sino que eso no procede de los griegos y los romanos, con sus abluciones, su culto de la salud, sus hermosas termas, y la ocurrencia de comer la carne sangrienta y cruda. El día en que se les antojó que yo había de probar el beef stick, se me alborotó la gota. Los ingleses no tienen de bueno, sino que dieron el papirotazo al corso. En fin, dejémonos de eso. ¿Qué hay de nuevo, señor superintendente de policía? Algo muy bueno, señor. Hemos podido recoger los últimos papeles dispersos que quedaban de la criolla y les hemos dado fuego inmediatamente, cumpliendo las instrucciones de vuestra majestad. Vuestra majestad sabe que allí había mucho: cartas del emperador de Rusia, cartas de barras acerca del consabido asunto del impostor, puro veneno. ¿Y qué papel no es ponzoña, excepto los versos buenos?, murmuró el rey con desdén. Una hoguera debía funcionar constante para hacer desaparecer todos los papeluchos. Adelante el auto de fe. Mi aspiración, ya lo sabe usted, es que no queden detrás de mí sino los documentos estrictamente oficiales. Pero nada de confidencial, nada íntimo, nada que pueda ayudar a embrollar la historia y a forjar novelones. Todo ceniza. En cambio, los versos de los grandes poetas, de los latinos especialmente, ¿qué tesoro encierran? Ayer mismo he podido hacerme con un petronio magnífico de viñetas antiguas, un poquillo crudas, ¿eh? Ya sabe usted que entonces, ¡ah, diablo!, no se andan con chiquitas. Sonreía Lecases porque su memoria acudía a la frase de Talleyrand: el príncipe lee a Horacio cuando le ven y libros verdes cuando está solo. Vuestra Majestad, dijo alto, siempre con esas invencibles aficiones intelectuales y artísticas. Siempre, siempre, repitió el rey lisonjeado. Es lo único, añadió en tono confidencial, que me hace sobrellevar el peso de la corona. Porque pesa, vaya si pesa. No estoy en una cama de rosas, Lecases. Si uno no se distrajese rimando madrigales,
El más bonito que le hicieron a mi cuñada fue obra mía. ¿Se acuerda usted? Aquello del cefirillo y los amores. Voltaire no tuvo nunca idea tan linda. Yo hubiese sido un poeta, y no que ahora he de reñir con las musas para atender a esos demontres de emigrados que vuelven como fueron. Nada han olvidado, nada han aprendido. ¡Qué recua! Los malditos quieren dejarse atrás al terror rojo con el blanco, volverlo todo al año 86. Degollar, ahorcar, ahogar, vengarse, vengarse. ¡Qué estupidez! Se venga uno de un individuo, nunca de una nación. ¿Sabe usted qué digo, Lecases? Que esos necios son más realistas que el rey. El ministro rió la ingeniosa frase que oía por primera vez. Es preciso contenerles, advirtió. Entre ellos y los carbonarios comprometen el porvenir de la dinastía. Alzó el rey la cabeza. Un destello burlón pasó por sus pupilas. Lecases, murmuró, usted sueña. ¿Cree usted que vamos a durar tanto? ¿Cree usted en el porvenir? Aquí es el caso de repetir con mi bisabuelo. Después de mí el diluvio. Si yo hubiese sido ambicioso, que ya sabe usted cuán lejos anduve de serlo. Nuevamente impuso el ministro expresión melosa a su fisonomía, y de nuevo acudió a su memoria Talleyrand cuando, muchos años atrás, antes de soñarse en revoluciones, decía: el príncipe quiere la corona. Si yo hubiese sido ambicioso, repitió el rey, podría estar satisfecho, pero qué diablos, Lecases, la ambición es una tontería. Yo no nací para rey, sí para artista, para refinado artista a quien la belleza enamora por encima de todo. El arte llenaría mi vida como no han podido llenarla los privilegios del rango supremo. Usted, que es artista también, artista psicólogo, ¿me comprende? ¿No es mejor poner el objeto de la existencia en delicados placeres que en la jerarquía? Reinar. ¿Y qué memoria quedará de mi reino? He tenido que desprenderme de lo conquistado por la nación. He entrado en escena cediendo 36 plazas fuertes con 10,000 cañones. La gloria huye de mí. ¿Es culpa mía? Y como el varón callase, el rey añadió: usted aún no me conoce bien. No sabe usted qué goce el mío al descubrir un camafeo antiguo, una edición rara, un vaso italo-griego que complete mi colección de la Ilíada. El ejercicio del poder no siempre me permite disfrutar de estos deleites con la tranquilidad apetecible. Mire usted, puede suceder que algún día desease yo reinar. Lo indudable es que hoy anhelo retirarme a una quinta, como la del Venusino, donde únicamente me rodeasen mis colecciones y viniesen a hacerme la tertulia unos cuantos amigos eruditos, sabios, poetas sobre todo. Esos jóvenes melenudos que adoran a la luna en las torres de Nuestra Señora serían muy divertidos si no fuesen tan irrespetuosos con los clásicos. En fin, yo allí me encontraría muy dichoso. Créalo usted, varón. Me seducen la vida pastoril, la égloga y el idilio. He nacido para conversar con los filósofos paganos bajo el cielo de la Grecia. Ahí tiene usted cómo he errado la vocación. Compadézcame usted, soy un desgraciado. ¿Molestan demasiado a vuestra majestad sus dolencias?, preguntó con interés admirablemente simulado el ministro de policía. Horriblemente. Padezco como un condenado al andar, al acostarme. Ah, qué suplicio, lo dicho, varón, partir piedra y además. Bajando la voz, añadió: ya sabe usted que una de las especies que hacen correr por allí a fin de conceptuarme es que soy un volteriano escéptico, que me río y me burlo de todo. Eso se inventó porque admiré sin reserva el talento del señor Voltaire, escritor exquisito y ático, lo cual asustaba a los ñoños de la Quotidienne. Pero en el fondo de mi alma, si supiese usted qué restos de ilusiones y de creencias palpitan. No es fácil ser pagano. No hay medio de serlo, Lecases. Vea usted un ejemplo. Y señalando con la mano,
Le extendí en la dirección del viejo, que, inmóvil, recostado en el pedestal, no apartaba su mirada fosforescente de la vidriera. Ese hombre. Y bien, señor, ¿qué hombre? Contestóle Cases, cuyo entrecejo tendía a fruncirse. Un pordiosero. Vuestra Majestad desea que se le socorra. No, varón, ¿cómo es que usted, que todo lo sabe, ignora quién es ese hombre y a qué viene? El ministro hizo un desdeñoso movimiento de hombros. Señor, lo sé. Desde que ese viejo puso los pies en París se le vigila, pero es inofensivo. No creemos que traiga intenciones siniestras. Debe de estar chocho. Reza mucho y en voz alta. Es un pobrecito, un infeliz aldeano que, según dicen, se contó antaño entre los partidarios de la buena causa y que ahora se ha venido a París a profetizar a vuestra Majestad no sé qué cosas. Hay tantos visionarios en estos tiempos de trastornos políticos. Si se les atendiese a todos, frescos estaríamos. Lo que vendrá es a pedir alguna gracia, a conseguir cualquier favor o limosna. No, varón. Se engaña su sagacidad de usted. En ese hombre hay algo especial. Se me ha puesto entre ceja y ceja que debo verle y oírle. Y si es aprensión, conozco que es aprensión incurable, mientras no la contraste la realidad. ¿No ve usted qué perseverancia la suya? Todos los días, apenas me asomo a alguna ventana de palacio, le hallo enfrente, plantado como está ahora, con los verdes ojos fijos en mí, imperioso, suplicante. Ha llegado a producirme un efecto análogo a esos de que hablan los sectarios de Mesmer. Sus pupilas me marean desde lejos, llámele usted si gusta un capricho. Pero deseo que ese hombre suba aquí, hable conmigo y salgamos de dudas. Lleva 15 días de centinela. Es un pobre. Quiere ver a su rey. Véale y acábese la porfía. Vuestra Majestad me consulta o me da una orden, dijo tranquilamente el ministro. Una orden, declaró el rey. En ese caso voy a transmitirla. Y el varón se levantó. No, espere usted. Yo mismo dispondré que hagan subir a ese viejo. Usted estará presente a la audiencia. Me dará usted su parecer. Si es un loco, nos divertiremos. Será entrevista original. Él solicitará de seguro hablar con vuestra Majestad a solas, advirtió el ministro. Es fácil, pues se coloca usted detrás de ese biombo que tapa el piano y oye usted la conversación. La pobre condesa Ducaila suele aprovechar ese escondrijo y está en sus glorias oyendo tonterías. Ahí, varón, y a menos que me maten, no aparezca usted sin que yo le llame, suceda lo que suceda. Capítulo 8. El visionario. 15 minutos después se abría la puerta de la cámara regia y se incrustaba en el marco la imponente figura del viejo. Hizóle el rey una seña bondadosa, invitándole a acercarse. Avanzó el hombre con paso automático. Moribundo rayo de sol alumbró su cara, y sobre su pecho creyó el monarca distinguir una sangrienta herida. Era la aplicación en franela roja del corazón de Jesús con la mística leyenda: reinaré. Adelante, buen hombre, pídanos lo que desee. Le hemos visto tan fijo frente a palacio que nos agradaría poder complacerle. No tenga cortedad, tome asiento, ordenó el rey señalando a un taburete. El aldeano no hizo caso de la indicación. Tendió por el gabinete la mirada y, como sus ojos tropezasen con el obsceno lampadario de Pompeya, los volvió indignado y los fijó en el monarca, relumbrantes y casi amenazadores. ¿Qué pretende usted? ¿Qué viene a solicitar? Insistió éste, un poco confuso, sin saber por qué. No solicito cosa alguna, declaró el anciano con entera voz. No vengo a pedir al rey empleo ni honores. Vengo, de parte de Dios, a decirle varias cosas, a recordarle lo pasado, a revelarle lo venidero. No procede de mí la idea, acato órdenes. ¿Quién soy yo para presentarme ante el rey? Un gusano, un pequeñuelo, el más humilde labriego de Francia. Me llamo Martín.
Mi aldea es un lugar de 12 vecinos. Soy cristiano. Creo en la santa religión y en la sagrada monarquía. Cuando los malvados se conjuraron contra Dios y su imagen en la tierra, que es el rey, yo no descolgué la escopeta porque entiendo que derramar sangre está vedado, pero coloqué sobre mi pecho este corazón a fin de que conociesen mis opiniones y me matasen si querían. Pero, ¿por qué no se sienta usted buen hombre?, insistió el monarca. Por respeto, señor, no debo sentarme y más bien debo arrodillarme, aunque no estoy en presencia del monarca, estoy ante su tío, su heredero. ¿Cómo es eso? ¿No soy yo el rey? Esta interrogación fue acompañada de una sonrisa indulgente de condescendencia a la ancianidad. El epicúreo se sentía subyugado. Bien lo sabe, vuestra Alteza, contestó apaciblemente Martín. Lo dicho, señor, yo nada valgo. Mi existencia se reduce a obedecer y callar, a llevar la yunta y pagar la renta. Trabajando sin descanso cumplí esta avanzada edad y jamás hice daño a nadie. Mi cabeza aún está firme, mis brazos activos. Todavía soy yo mismo quien ara mis tierras. Un mes hace que las tengo abandonadas, que he dejado mi casa y mi familia, exponiéndome a la burla de los ignorantes y al desprecio de los poderosos. La gente se mofa de mí. Vuestra Alteza me ha tenido por demente. Buen hombre, advirtió severamente el rey, si no se dispensasen muchas cosas a la ancianidad. Señor, si falto es porque no conozco los usos de la corte. Que se me castigue. Hagan de mí lo que quieran, después que diga lo que debo decir. Diga Martín lo que guste, articuló el rey retrepándose en la butaca. Le escuchamos. No es Martín quien va a hablar, señor, insistió el aldeano sin turbarse. Martín solo no se atrevería. Alguien habla por su boca. Mis palabras vienen del cielo. ¿Del cielo?, repitió con delicada ironía el admirador de Voltaire. De Dios mismo, tal vez. Alabado sea por siempre su santo nombre, repitió el aldeano. Empezaré por lo que sucedió primero. Sepa, pues, vuestra Alteza, que el 16 de enero, con que estuviese yo distraído abriendo un surco en la heredad de trigo que labro, noté que los bueyes se asustaban sin saber de qué. Me extrañó su inquietud, pensé, algo hay. Y volviendo la cabeza vi a mi lado a un jovencillo muy hermoso, vestido como los caballeros de la corte. ¿Por dónde había venido? Un minuto antes no se veía a nadie en todo el raso de la llanura. Llevaba el pelo crecido que le caía en bucles por la espalda. Me quedé frío, señor. El jovencito me tocó en el hombro y me dijo, Martín, ve a ver al rey. Y sin otra palabra desapareció. Todo fue tan rápido, señor, que la verdad supuse que era desvarío de mi imaginación debilitada por los años. Hacía niebla y dije en mis adentros, va, la niebla remeda tantas cosas. Pero cátate que el 18 iba a anochecer y regresaba a mi casa rendido de la labor. Junto al crucero del camino estaba apoyado el joven. Repitió la orden. Martín, ve a ver al rey. Yo me persigné y caí de rodillas al pie del crucero. Al levantarme busco al joven, disipado. Sin embargo, no se había despedido de mí. El 20 le vi entre los sauces a orillas del río. El 21 y el 24 apareció en el lindero del bosque, apoyado en el tronco de una encina que llaman en el país el árbol de las brujas. Fue sobre todo el 21, señor, cuando me habló despacio. Su voz era triste, su acento solemne. Me dijo infinitas cosas que sobrepujan a mi entendimiento, y de las cuales, sin embargo, no he olvidado ninguna. Las conservo como en una caja y después de que las repita, me parece que se borrarán de mi memoria. Pero mientras no se las comunique a vuestra Alteza, grabadas como con hierro candente, las tengo aquí, y señaló a su frente. La fecha del 21 de enero había hecho estremecerse al rey. Un ligero escalofrío recorrió su cuerpo. Explíqueme sin miedo cómo era ese joven, murmuró. Miedo no lo tengo, declaró el aldeano.
¿Qué pueden hacerme? Quitarme la vida. He cumplido 85 años. Soy un tronco seco que aguarda el golpe del hacha. La sepultura abierta me llama así. Pues la aparición, Señor, era una figura hermosísima y excepto el traje igual a la efigie del arcángel San Rafael que existe en la iglesia de mi parroquia. Por esto y por serenar mi conciencia consulté al señor cura. El señor cura no acertó a aconsejarme y me envió a monseñor el arzobispo. Este me dijo que eran fantasías y chocheces, y yo mismo resolví callar. Pero la aparición se presentó otra vez pálida, terrible. Repitió la orden: Martín, Martín. Era de noche, dentro de mi choza. Entonces cogí el zurrón y el báculo, y andando y pidiendo limosna, aquí me vine. Siga, siga, el rey espera las revelaciones de Martín. Mis revelaciones ahí van, señor. Vuestra Alteza ocupa un lugar que no le corresponde. ¿Cómo es eso? Y el rey sonreía queriendo chancearse, acordándose de Lecaces emboscado tras del biombo. Habiendo perecido mi hermano y su hijo, ¿no soy acaso el legítimo heredero del trono? ¿No cree Martín en el derecho divino de los reyes? La aparición, Señor, me ha mandado que cuando me respondieseis, eso os contestase yo. No todos los muertos están en sus tumbas. El efecto de estas palabras fue fulminante en el rey. Si sus enfermas piernas se lo consintieran, hubiese saltado del sillón, impedido y todo. Medio se incorporó. Sus manos hirieron el aire. Dilatáronse sus pupilas. Se inyectó de sangre su cara. «¿Necesita vuestra Alteza pruebas de lo que acabo de decir?», exclamó el aldeano, cuyos verdes ojos de brujo echaban chispas y que parecía obedecer al influjo de algo extraño visible solo para él. «Pues óigame, voy a recordar a vuestra Alteza lo que nadie sabe. ¿Se acuerda vuestra Alteza de un día en que fue a cazar con el rey su hermano? De aquella espantosa tentación. Era en la selva de San Huberto. El rey llevaba de delantera una docena de pasos. Nadie del séquito andaba por allí y acudió a vuestra Alteza la idea de tirar sobre él. Ya tenía vuestra Alteza el dedo en el gatillo. Lo estorbó la rama de un árbol. El rey temblaba ocultando entre sus manos la cabeza. Desde los primeros años, Señor, vuestra Alteza codició el trono. El obstáculo era aquel desventurado monarca y vuestra Alteza quiso suprimirlo. Fratricidio de cada instante. Para eso no vaciló en transigir y en halagar a los impíos, a los enemigos del altar del trono. Vergüenza eterna para la legítima monarquía, Señor. Ella no puede nunca, sin negar su propia esencia, pactar con los que hacen escarnio de la autoridad y cierran los templos. Si la providencia lo ha permitido, es porque su eterna justicia decretó que la monarquía desaparezca y desaparecerá. Tengo orden de anunciarlo, desaparecerá. No la matan los enemigos, es ella misma la que se mata. Si la institución resistiese alta, noble, incapaz de concesiones cobardes, nunca hubiese triunfado la revolución. Detrás del biombo se percibió un ligero ruido, como un chasquido insistente en la madera. Pero el rey seguía silencioso, aterrado, incapaz de hablar ni de moverse. El primo de vuestra Alteza, el señor duque de Orleans, se interpuso entre la candidatura de vuestra Alteza y los impíos. Otro delito, otra felonía, señor. Vuestra Alteza siguió preparando la caída de su hermano y el deshonor de la reina. ¿Se acuerda vuestra Alteza de quién escribía ciertos versos escandalosos de donde se forjaban los libelos? ¿Se acuerda de lo que vuestra Alteza dijo en el bautizo de la hija del rey? ¿Se acuerda de lo que escribió al duque de Fitz-James? ¿Se acuerda de la alegría feroz que le causó la muerte del primer delfín? ¿Se acuerda de quien avisó a la convención para que detuviese a la familia real en la frontera? ¿Se acuerda de la misión de Valori? ¿Por quién fue sacrificado el mísero Fabras? De la quema de sus papeles.
Pero las cenizas hablan. ¡Cuánta sangre, Señor, cuánta sangre! Y no son más que las primeras gotas. Al hacer una pausa, Martín no se oía en el gabinete más que el castañeo de los dientes del rey, cuya frente humedecía un sudor frío y el chasquido insistente tras el biombo que avisaba y apremiaba, pero el mutismo del rey no permitió a Lecaces salir del escondrijo y casi inmediatamente el labriego proseguía implacable. Vuestra Alteza no tuvo el valor de arrostrar la revolución que había ayudado a desencadenar, y huyó a pesar de haber prometido compartir la suerte del mártir. Desde el extranjero, poco a poco, desatendiendo las instrucciones de su rey, preparó la intervención y la invasión de la patria que fue a alzar el patíbulo de su hermano. Vuestra Alteza no habrá olvidado la carta del mártir al príncipe de Condé. El buen monarca no quería ser acusado de la invasión ni de las represalias. Nada de guerra, repetía, nada de guerra. Mi cabeza primero, y hubo la guerra y su cabeza cayó. ¡Cuánta sangre! Un mar de sangre. Sangre en el suelo, sangre en charcos, sangre en el cadalso, sangre en el aire, lluvia de sangre ardiente abrasadora. ¿No la siente vuestra Alteza? Gotea del techo. Me está empapando los vestidos. Y el viejo, con creciente exaltación, seguía viendo algo que los demás no veían. Su mano se extendió, su dedo índice casi tocó la frente del rey. La infeliz prisionera, la degollada, habla por mi boca. Oigo su voz que repite: Caín, Caín. El biombo crujió más fuerte. El rey, pronto a desplomarse, articuló algunas palabras que cubrió Martín con su acento rudo. El perrillo, asustado, después de exhalar un ladridito fino y cómico, se escondió bajo la piel de oso, entre los vendados y fajados pies de su amo. Por mucho tiempo el crimen fue estéril. La estrella del corso brillaba en el cielo. Entretanto el inocente huía, vivía desconocido, oculto. Y vuestra Alteza era la esperanza de tantos que ignoraban la verdad. Yo mismo, Señor, fiaba en vuestra Alteza. Creíamos que el coloso tenía los pies de barro y que pronto se hundiría el soberbio. Y se hundió, rodó al mar, se lo tragó el abismo. Vuestra Alteza se apoderó de la corona. Y ahora, Señor, ahora, ¿por qué poner acechanzas al huérfano? ¿Por qué armar con puñales a los inicuos? El rey, cruzadas las manos suplicantes, parecía un reo pidiendo misericordia. Vaivén violento agitaba su cabeza, anhelosa respiración alzaba y deprimía su pecho. Martín, antes erguido frente a él acusador, de pronto cambió de actitud completamente. Con movimiento patético se hincó de rodillas y exclamó con fervor de plegaria: Señor, el arcángel dice que se arrepienta vuestra Alteza, que aún es tiempo, pero que dejará de serlo muy pronto, que no se atreva vuestra Alteza a hacerse ungir, a derramar sacrílegamente sobre su cabeza el aceite de la santa ampolla, que no ose celebrar en las iglesias el servicio fúnebre por los que no han muerto, por los que no están en la tumba. El sacrilegio, Señor, es el mayor de los crímenes. La copa de la cólera divina está llena. Una gota más y rebosará. La raza es culpable, y si colma la medida terrible, será raída de la haz de la tierra. Y Martín, incorporándose otra vez con una especie de delirio profético, pronunció: será raída, raída en Italia, raída en España, raída aquí, en todas partes. Ya el dedo provincial secó el trono de la usurpación. El castigo es inminente. Veo sangre. Veo después el oprobio, el baldón, la flaqueza de la mujer. Qué rumor de oleaje, como se estrella el mar contra la playa. Otra revolución. Más revoluciones. Toda Europa es un volcán. Pero vuestra Alteza no verá la erupción. Encomiéndese a Dios. La enfermedad crece. La gangrena horrible sube desde las piernas al corazón. La carne se pudre, cae inerte en pedazos. ¡Qué fetidez! Job tenía a Dios consigo. El rey ya no escuchaba.
caída la cabeza sobre el respaldo del sillón, violeta el rostro, en los labios un poco de espuma. Era presa sin duda de un síncope de los que solían atacarle. Volvióse entonces el labrador hacia el biombo y con énfasis articuló: zorro oculto, ven a auxiliar a tu amo. Y a paso lento dirigióse a la puerta, mientras el varón aturdido corría a desatar la corbata del monarca, dándole aire con un papel de música, lo primero que en su precipitación encontró. El rey entreabrió los ojos, en los cuales se veía aún el extravío del espanto, y cogiendo la muñeca a su ministro, tartamudeó: que dejen ir en paz a ese hombre, que nadie le haga daño a ninguno. Parte 2. El cofrecillo. Capítulo 1. La miniatura. En la larga plática de Amelia y Dorf con el inesperado amigo que se les deparaba, se adoptó un acuerdo de importancia suma. Un viaje a Francia, una tentativa de aproximación que podía influir poderosamente en su suerte. Para mayor cautela convinieron en no verse más en Londres y reunirse en Dover en fecha concertada de antemano. Antes de separarse de Dorf, el joven marqués de Bressé se atrevió a manifestar un deseo. En la pared sobre el sofá, donde le habían extendido para curarle la herida, veíanse dentro de un solo marco varios medalloncitos de miniatura, rodeados de diminutas crisólitas, piedra muy usada en el siglo XVIII, que imita de un modo sorprendente el brillo del diamante. Uno de los medallones atrajo las miradas de Renato, y cuando ya se despedían, al reiterar Dorf sus protestas de gratitud, suplicó el marqués: si quiere usted ofrecerme una generosa recompensa por un leve servicio, regáleme ese retrato. ¿Cuál? El de Amelia. El medallón a que Renato señaló representaba a una dama de altiva hermosura, con el pelo en erizón. Dos anchas baterías asomaban detrás de la oreja. Gruesos bucles caían por los hombros. Un tocado de rosas y plumas, inclinado hacia la izquierda, coronaba el peinado. La abertura de un jubón y un fichú blanco de muselina y encajes descubrían fresca garganta, prolongada y torneada como una columna de marfil, y el nacimiento de un seno ideal. Dorf descolgó la miniatura gravemente. Puso en ella con devoción sus labios y ofreciéndola a Bressé, en voz que velaba la emoción y la ternura: no es de Amelia este retrato, dijo, es de su abuela, de mi infeliz, de mi santa, de mi adorada madre. Y como Renato hiciese el movimiento de rehusar por delicadeza, el mecánico añadió: no me desprendería de él por nadie, excepto por el marqués de Bressé, a quien ya miro como a hijo, llegue o no llegue a formar parte de mi familia, pues los sucesos de mi vida pertenecen a la fatalidad. Ahí va ese medallón de miniatura que ha descansado tantas veces sobre mi pecho. Casi me alegro de separarme de él. Quién sabe si en el momento menos pensado vuelven a registrar por centésima vez mi casa, despojándome de lo último que me resta para documentar mi personalidad, de mis más caros recuerdos, de lo que constituye mi vida afectiva y moral. Más seguro tengo lo que deposito en otras manos honradas. Consérvalo también como lo demás que te he entregado. Te recordará Amelia. La semejanza es tal, a pesar de la diferencia de traje y peinado, que no extraño tu error. Oculto llevaba Bressé sobre su corazón el medalloncito cuando llegó al Hotel Douglas, donde se alojaba. Su primer movimiento fue sacar la miniatura del amoroso escondrijo y cubrirla de besos, contemplándola detenidamente y apasionadamente a la luz de la lámpara, y a pesar de la semejanza, en verdad asombrosa, al notar que el retrato representaba a una dama de hacia 1780, no pudo menos de exclamar: ¿cómo diablos la he tomado por Amelia? Si es a la infeliz reina, a quien se parece de un modo extraordinario.
La observación dejó a Renato pensativo, pero no tuvo tiempo de sacar consecuencias de ella. Encontrábase mal, abatidísimo. Su cabeza se desvanecía. La pérdida de sangre empezaba a ser su oficio. Renato se desnudó y se dejó caer en el lecho. Su curiosidad misma se extinguía. No se sentía con fuerzas ni para hojear el manuscrito que le habían confiado. Un instinto de prudencia le movió a agasajarlo junto con el cofrecillo bajo el colchón de su cama. El retrato lo guardó cerca de su pecho tiernamente. El cuchillo lo dejó a su alcance. Apenas se hubo acostado, apoderóse de él la calentura. Un agitado sueño en que bullían representaciones incoherentes y fantásticas embargó su cerebro. En medio de la postración que le dominaba, los raros sucesos de la noche anterior se reproducían, desfigurados, exagerados, con el carácter peculiar de la semirrealidad de lo que soñamos, cuando las impresiones verdaderas son anormales y sobrecogen el espíritu. Veía a Amelia vestida de blanco, rompiendo la verja del jardín para precipitarse en sus brazos, rogándole que huyesen y sin tardanza de Londres, a la duquesa de Rusiñón, que ceñuda y airada se erguía ante la puerta de la casa de Dorf y le vedaba entrar, obligándole a que pasase por encima de su cuerpo, a Dorf, lívido, acribillado de puñaladas, caído sobre el césped del escuare, que se enrojecía rápidamente, extendiéndose la sangre hasta bañar la plaza entera y cundir lentamente por las calles, formando un arroyo silencioso que se derramaba en el Támesis con gorgoteo siniestro. Y por último se veía a sí propio, luchando ansioso con la corriente del río que le arrastraba y agarrándose a un garfio fijo en el ojo del gran puente para salvar la vida. Pasados breves instantes sentía en el pecho la mordedura de un perro furioso que laceraba su carne, causándole con sus agudos dientes dolor horrible. Instintivamente Bresé llevó la mano a la tetilla izquierda y arrancó a algo que elevado allí era lo que le causaba el dolor. Por una mala postura, el cerco de crisólitas y el lazo de pedrería igual que formaba el copete del medallón se le había incrustado en la carne viva. Secas la garganta y la lengua, devorado de sed, dando vueltas, pasó Renato la noche y vio alborear el día a través de las cortinas de la ventana. Quiso levantarse, pero comprendió que no era capaz de ello. La cabeza se le iba. Las piernas se negaban a sostenerle. La herida, desbaratado el vendaje, también le mortificaba. La sangre había vuelto a correr, manchando la ropa. Cuando entró el steward a prepararle el baño, costumbre de los hoteles ingleses más modestos, el joven marqués le ordenó que llamase a un médico sin tardanza. Vino este al cabo de 2 horas. Curó la herida que Bresé explicó, no apartándose mucho de la verdad, por un ataque nocturno de salteadoras. Ordenó dieta, limonadas, silencio, reposo y prometió volver mañana y tarde. 4 días pasaron así, en que Bresé se consumía, atado al lecho por la creciente calentura, que en algunos momentos revestía forma de delirio. Sin embargo, aun en los momentos en que perdía la razón, persistía en él oscuramente un instinto de precaución y alarma. Deslizando la mano bajo el colchón, sentía allí el bulto del cofrecillo y del estuche de cuero, alargándola hasta el cajón de la mesita, donde el steward colocaba el jarro de limonada fresca, tocaba el vidrio del medallón y un suspiro de alivio se exhalaba de sus pulmones. A veces, en divagaciones delirantes, soñaba que los mismos bandidos que le habían herido en la plaza le acometían para robarle el precioso depósito, y en la imaginaria lucha presentaba el pecho, creyendo así defender cofre y estuche. El 5.º día amaneció Bresé más aliviado. La cabeza se despejaba, la ardorosa sed disminuía. Un sueño tranquilo cerraba sus párpados. Sucedía esto justamente al punto en que delante del hotel se paraba un coche de camino, en cuyo asiento delantero se acomodaban una rica maleta
y un saco de cuero finísimo con cerraduras y remates brillantes, blasonados por heráldica, corona, condal. Delante iba una ayuda de cámara grueso y rechoncho. Detrás arrellanábase negligentemente un caballero de trazas muy en armonía con tan suntuoso equipaje. Su capote de camino de quíntuple esclavina era del mejor corte, y su sombrero de felpa gris de ala abarquillada y copa que rodeaba una cinta de cabos flotantes merecía el epíteto de fashionable que por entonces principiaba a aplicarse a todo lo distinguido y sellado por la alta moda. Atended al gentleman, recoged sus bultos, ordenó con apresuramiento el dueño del hotel, cuya clientela de pobretones lords escoceses y de safios negociantes de Glasgow y Edimburgo no solía adornarse con gente de tan alto fuste como el francés enfermo y el otro señor que ahora se presentaba atildado y pulcro, cual si no acabase de pasar el mar y de recorrer muchas leguas de jornada. Pidió el irreprochable viajero un departamento. No le bastaba una habitación. De descargar el equipaje se encargó la ayuda de cámara. Truán, con rostro amoratado, patillas rojas y amplísima corbata de vueltas que le hacía tener la cabeza muy erguida. Apenas se encontraron solos amo y mozo en el dormitorio del primero. Después de cerciorarse de que nadie escuchaba la puerta del saloncillo, que con la alcoba constituía el famoso departamento, se acercaron y dijo el servidor: tenemos al pájaro en la jaula. ¿Qué se hace? Enterarte ahora mismo enjaretándote con cualquier pretexto en la cocina de cuanto le sucede al marquesito. Despliega habilidad, ya que tan torpe anduviste en el negocio del escuare. El patilludo ayuda de cámara tomó de encima del lavabo una gran jarra de loza y con ella en la mano salió a cumplir la orden. Pedir agua caliente le serviría de natural introducción en la cocina. Entre tanto, Volpetti, pues nadie sino él era el recién llegado, se quitaba el sombrero de felpa gris, se arreglaba con un cepillo el tupé a lo Chateaubriand, se miraba al espejo y abriendo el saco, extraía de él una variada colección de chismes de tocador y aseo. Limas, pinzas, tijeras, navajas de barba, frascos, 1000 cachivaches procedentes sin duda del alijo que el catalán Alberto Serra había de introducir por alto en Gibraltar. Sobre 20 minutos estuvo ausente la ayuda de cámara, que se había presentado a sí mismo en la cocina bajo el nombre significativo de Broseur. Traía en la diestra la jarra humeando, y para mayor verosimilitud su amo le gritó desde la puerta con acento de enojo: bribón, granuja, escuerzo, ¿qué modo es este de tardar? He de romperte una pata. Así que Broseur se vio dentro, echada la llave al saloncillo, soltó la jarra y se frotó las manos. Grandes noticias, ya me lo figuraba yo. No fuimos torpes, pero muy desgraciados. El marqués está herido y desde hace 4 días guarda cama. No ha venido a verle sino el médico. Si yo me parecía a mí que le había dado. Eso es seguro, segurísimo. No ha recibido tampoco cartas, nada me consta. He sabido preguntar haciéndome el bobo y he tropezado con un steward que es una joya por lo necio y lo parlanchín. ¿Y la herida ofrece gravedad? Creo que no. Le ha producido un poco de fiebre. Pero pues el diablo que todo lo añasca desvió el cuchillo medio centímetro del pulmón. Un rasguño, como que le vimos abandonar por su pie la casa de Dorf y tomar un cab en Wellington Street. Bien, ahora me vas a detallar perfectamente lo que sucedió al salir el marqués de la casa. Después de estarse allí dentro mucho tiempo, salió. Le alumbraron hasta la puerta. Había mujeres. Llegó a la mitad del escuare y recogió el cuchillo que se nos olvidó allí. Al hacerlo, se le cayó un objeto que llevaba oculto bajo el brazo que alzó luego del suelo. Tenía la forma de una caja y produjo un sonido como de choque metálico al rebotar contra el tronco del árbol. Y cuando se defendió, ¿sabes si llevaba esa misma caja?
Juraría que no la llevaba. Sus movimientos no hubieran sido entonces tan libres. No, esa caja debieron de entregársela en casa de Dorf. Al oír esto, tuvo Volpetti que reprimirse para ocultar la intensidad de su júbilo. Aquello era como si una estrella asomase en negro cielo, o como viva claridad de luna que rasga los nubarrones e ilumina el paisaje enseñando el camino al indeciso viajero. Acariciando con la mano bien cuidada su romántico tupé, a lo ráfaga de aire, Volpetti señaló hacia el lavabo y las maletas y ordenó con aparente serenidad: prepara todo para que me arregle y me cambie de ropa. Saca una camisa bordada, unos calcetines de seda, el frac violeta, los calzones grises y con mucha cautela. Mientras das vueltas por los pasillos, toma el número de la habitación del marqués y trázame un planito de este piso principal del hotel. Estudia bien sus entradas y salidas. No te han alojado aún. Trata de obtener para ti la habitación más próxima a la del enfermo, y mejor, si no le falta chimenea. Hace demasiado frío aún en este diablo de Londres para prescindir de cosa tan indispensable. Ya te completaré instrucciones, discreción y diligencia. El satélite dejó ver una chispa de malignidad en sus pupilas y se apresuró a obedecer. Capítulo 2. El aviso. Renato, al sentir que mejoraba, que iba recobrando fuerzas, resolvió leer el manuscrito, el cual despertaba no su curiosidad sino su interés, un interés ardiente, devorador. El enigma de la vida de Dorf, la razón del incomprensible atentado del Square, por poco le cuesta la vida a él mismo. La explicación de 1000 indicios y coincidencias, incluso la del sorprendente parecido del medallón, estaba en aquel rollo de papeles que, cerrado y lacrado, cobijaba un estuche cilíndrico de cuero natural. Autorizado por el doctor, Renato se levantó, almorzó frugalmente té y tostadas, y fortalecido y resuelto, pero deseoso de extremar la prudencia, requirió las pistolas dejándolas al alcance de su mano. Se tendió en el canapé ante el velador y con emoción muy honda rompió el hilo de roja seda y la nema de lacre que representaba una azucena brotando de un sarcófago, simbólico emblema que un instante le hizo reflexionar. Después de aplanar el rollo para mejor leer, vio que en la primera hoja había esta dedicatoria, a ella. ¿Se tratará de una historia amorosa?, pensó, recordando la bella fisonomía, el atractivo indefinible de Dorf y sus palabras al confiarle el depósito. Con febril ansiedad volvió la hoja y comenzó a leer. Esta es la relación de mis infortunios que tú sola en el mundo puedes aliviar. Piensa en Dios y acuérdate de que un día hemos de comparecer en su terrible presencia. La letra era clara, gruesa y firme. El texto estaba dividido en capítulos que correspondían a otros tantos episodios principales. Y si no miente la copia que todavía se guarda en el archivo secreto del castillo de Picmort, he aquí el texto de la relación. Puesto que mis infatigables enemigos y la encarnizada fatalidad se asocian para que yo muera bajo un nombre prestado y privado de cuantos derechos el nacimiento me había conferido, ya que tú misma, en quien tuve fe, porque me parecía monstruoso no tenerla, me niegas 3 veces, como negó a su maestro el apóstol, quiero presentarte entera la verdad, reflejada en el espejo de estas memorias, para que tu remordimiento sea mayor, si tu corazón no se ablanda y continúas anteponiendo la vanidad y la soberbia del mundo a la voz de la sangre y a los categóricos mandatos del deber. Hora vendrá, Teresa, en que la posteridad se asombre de mi desamparo, de que los poderes legítimos de la tierra no se hayan opuesto a la inmensa iniquidad perpetrada conmigo. Pero el historiador que de ellos se admire, piense cómo dejaron a nuestros padres, a los tuyos, acuérdate, subir a un cadalso después de haber sufrido el más amargo viacrucis y la irrisión más completa de lo que representaban.
¿Cómo permanecieron indiferentes ante tal espectáculo los que, no ya por humanidad, no por cariño, por egoísmo bien entendido, debieron quemar el último cartucho hasta salvar a las víctimas? Ah, Teresa, es vana la ilusión que te has forjado creyendo que podrías restaurar ese principio, que fue cimiento de la gloria de nuestra patria, eje de nuestra historia. Su propia debilidad es la condenación de ese principio. Yo podré pasar ante la gente por un soñador o un loco, y sin embargo, yo soy quien, a la fatídica luz de mis nunca oídas desgracias, leo en el porvenir, el principio se ha suicidado. La institución tiene contados sus días. Ya no podrá sino arrastrar vida vergonzosa y raquítica, arrojada por sus adversarios, humillada, escarnecida, amarradas las manos por cuerdas con una caña por cetro, ceñida irrisoria corona de espinas, y las mejillas cubiertas de salivazos, hecho jirones el manto de púrpura, hasta que la crucifiquen y entierren, no para resucitar gloriosa, sino para reducirse a polvo en el flor deslizado panteón. Insensato quien no lo vea, quien intente construir sobre el desatado torrente. No te goces, Teresa, con la esperanza de que has salvado algo sacrificándome a mí. Jesucristo no es un moloch para aceptar holocaustos tales, como si quisiese avisarte. Ha hecho estéril tu vientre y te reserva otras lecciones tremendas. Ojalá su misericordia te las perdone. La desdicha me presta sagacidad. Soy profeta. De nuestra familia solo mi descendencia quedará oscurecida, perdida en el montón anónimo, dedicada a oficios más humildes aún que el que me sirve para ganar el pan. Así se cumplirá por los siglos de los siglos la ley expiatoria. Qué singular es mi destino, Teresa. Vivo, respiro, pero no existe mi personalidad. La han enterrado en un ataúd vacío, en el ángulo de una pared de cementerio. A veces dudo de mí propio y estoy por creer si habré soñado cuando voy a recordarte y referirte. Pero no cabe sueño tan largo, ni en qué tanto se padezca. Por el dolor me he persuadido de la realidad de mi ser. Ordenando mis recuerdos, me convenzo de que no soy un miserable iluso. Ha habido un médico, allá en Alemania, que al consultarle yo mis dudas, al decirle que por instantes me creo otro y pienso si será mero desvarío de una cabeza enferma y trastornada toda mi historia anterior a los últimos años, me aseguró que mi temor no era vano, que recuerda casos así y que debo emplear todos los medios para serenarme y ver claro en mi alma. Han aparecido impostores de buena fe que no mentían, pero se engañaban. Me dijo el doctor envolviéndome en una mirada analítica y glacial. Recurro a ti, Teresa, para adquirir el pleno convencimiento de que no se verifique en mí este espantoso fenómeno. Y puesto que estoy abriéndote mi corazón, el corazón que debe de constarte que aún palpita, cuando no quisiste recibir el que te entregaban afirmándote haber sido arrancado del pecho de mi cadáver, puesto que nada te oculto, escucha, Teresa. Mi mayor felicidad, mi sumo deseo, sería que me convencieses, pero positivamente, de que soy un pobre diablo a quien aturdió la resonancia de la historia hasta el punto de tomarse a sí mismo por otro. Qué dichoso hubiese sido, Teresa, naciendo de muy humildes padres, trabajando para los míos, sin que nadie me aborreciese, oscuro, ignorado, libre. Ah, ¿por qué no se me prueba que he perdido la razón? Pruébamelo tú, Teresa, dame esa señal, si no de cariño, al menos de lástima. Loco o cuerdo, evoco mi vida desde los primeros días de la niñez. Veóme en el incomparable palacio de verano, donde residíamos antes de que los acontecimientos, atropellándose, nos obligasen a restituirnos a la capital. Paréceme estar aún en aquellos aposentos decorados por elegantes artistas, en aquellos suntuosos jardines donde agotó su habilidad Lenotre, y más presentes aún que las umbrías solemnes en que las huellas del poderío de mis abuelos infunden al ánimo frío respeto.
Tengo otra campiña sencilla y graciosa, con diminutos lagos, kioscos rústicos, bosquetes de lilas y una especie de granja, donde nuestra madre, vestida de finos percales, qué hermosa era entonces, se complacía en beber leche recién ordeñada, coger flores por su propia mano y dar de comer a una colección de aves de corral que hacía nuestras delicias. Qué alegría cuando nos era permitido a ti y a mí tomar parte en esos solaces, tan conformes a las tiernas leyes que la naturaleza dictó, tan libres de los enfados de la etiqueta. La paz estaba allí en aquel idílico retiro. Llevábamos sombrerillos de paja a la moda inglesa y holgados trajes blancos de fresca muselina. Un día una pintora, a quien distinguía nuestra madre y que tenía un rostro encantador, nos retrató así. Y como yo no quería estarme quieto, nuestra madre me dijo dulcemente: Carlos Luis, voy a saber si me quieres. Ante este ruego quedé como de piedra, porque nuestra madre ejercía sobre mí su gestión poderosa, y solo el oírla cantar me hacía prorrumpir en llanto de emoción. Pronto hubo que renunciar a los goces de la vida campestre. La tormenta empezaba a rugir antes de desatarse por completo. Nuestro pobre padre no se daba todavía cuenta del peligro. No podía convencerse de que le aborreciesen. Esperaba siempre reconciliarse con su pueblo. Pero nuestra madre, espíritu varonil en cuerpo delicado, vio clara la situación desde el primer instante y comprendió que se jugaba en la partida empeñada no solo el reino, sino la cabeza. Sin explicarme las causas que por mi edad no podía ni presumir, sentí que todo había cambiado, que la existencia se nos había vuelto angustiosa y triste, que alrededor de mí y en el espíritu de cuantos me querían flotaba una bruma de lágrimas y pesares. Acostumbrado a ser objeto de las atenciones, a no mirar sino caras sonrientes, a que mis salidas de chiquillo provocasen tanta alegría y se celebrasen y repitiesen, percibí que ya no tenía nadie tiempo ni humor de hacerme mimos, y que preocupaciones muy graves, que excedían el alcance de mi comprensión, eran causas de que hasta en olvido se me echase. Alarmas repentinas, continuos cuchicheos, cambios de habitación rápidos y azorados, despertares a las altas horas, momentos en que, de pronto, nuestra buena tía, la hermana de nuestro padre, nos hacía arrodillarnos, juntar las manos e implorar al cielo. Todo esto, aún en el alma de un niño, despierta la conciencia de un terror vago e inmenso y la opresión de la amenazadora proximidad de un espectro que se nos aparecerá cuando menos se le aguarda. Una noche, turbas furiosas rodearon el castillo. No se borra de mi memoria el blanco peinador de encajes que nuestra madre se quitó para envolverme en él, cuando me arrebataron desnudo de la cama a fin de ocultarme. Allí estabas tú, trémula, llorosa, preparada a esconderte también. Después de este episodio realizamos el espantoso viaje a la capital desde el castillo a donde ya no debíamos volver. Entre vociferaciones de la ebria multitud avanzaba nuestro coche lentamente. El calor y el polvo nos asfixiaban, la sed nos abrazaba. Pero ¿quién se atrevía a pedir una gota de agua siquiera? Ante el coche iban de batidores dos jayanes membrudos, aullando y blandiendo sus picas, en cuya punta, Teresa, ¡qué horror!, se erguía una cabeza humana destilando sangre. Uno de ellos, de abundante barba desaliñada, de abierta boca que me pareció un abismo negro, se acercó a la ventanilla. Espantado oculté la cara en el seno de nuestra madre y no fue posible ya arrancarme de allí en todo el camino. Después de este viaje, no sé precisar cuánto tiempo transcurrió entre los dos, hicimos aquel otro funesto y malogrado que decidió nuestra suerte. Con motivo de este acontecimiento surge por primera vez en mi espíritu la figura de nuestro tío, el hermano de mi padre, a quien veíamos poco, pues desde que la suerte nos era tan contraria, andaba alejado y buscaba popularidad
halagando a nuestros detractores y enemigos. En aquella ocasión, sin embargo, se mostró solícito y quiso cooperar a los planes de fuga. Nuestra madre deseaba que todo se combinase en el mayor secreto, pero nuestro confiado padre nada ocultó a su hermano. Que había que recelase de él. No solo no recelaba, sino que admitió para correo que fuese delante preparando relevos de posta a aquel Valory que pertenecía al conde de Provenza en cuerpo y alma. Trazóse un programa muy detallado. Al parecer podíamos contar con resultado feliz. ¿De qué sirvieron tantas minuciosas y candorosas precauciones? ¿De qué haberme disfrazado de niña encargándome que cuando me preguntasen mi nombre dijese que me llamaba Amelia, nombre inolvidable que he impuesto a la primera hija de mi alma? Piensa bien en los incidentes de aquel viaje siniestro, calcula a quién aprovecha el delito y fíjate en una frase de un drama inglés. La serpiente que mordió a tu padre ciñe hoy su corona. Siempre creeré que nuestra madre sospechaba cuál fue la mano que nos detuvo. Valory, que nos precedía, era el instrumento de quien, con beso de traición, nos entregó maniatados. La acechanza se preparó de un modo infernalmente hábil. La detención fue poco antes de la frontera, a fin de hacer más odiosa a nuestra familia que si la sorprendiesen a las puertas de la capital. Corría a caballo Valory delante de nuestro coche de camino y guardó tan escaso disimulo que en el último relevo se adelantó y desapareció, causando mortal alarma a nuestra madre, que temblaba nerviosamente. Comunicó a nuestro padre sus sospechas. Él, enojado y apenado, las reprobó. Ni aun después de la farsa realizada por el célebre Drouet, que hoy, lejos de ser castigado, goza protección y favores del usurpador. Logró nuestra madre comunicar su lúcido convencimiento. ¿Cómo has podido tú aceptar el amparo de ese hombre? La historia la hacemos nosotros, no creas, no, en revoluciones ni en movimientos de ideas. Cree siempre en las pasiones humanas, en las ambiciones de los grandes, a los cuales obedece ciegamente el pueblo cándido y engañado. Cree también en la justicia divina que tarde o temprano castigará. Cree en la expiación. Los más inocentes hemos sido designados para borrar con nuestro martirio los pecados ajenos. Ya sabes cómo terminó la escapatoria. A nada conduciría que repitiese aquí lo que 1000 veces ha narrado la pluma de los historiadores, lo que divulgó la fama. Mi relación es íntima. En ella insisto en lo que nadie conoce y figuran particularidades que solo podemos saber tú y yo. A la vuelta, la primera noche que pasé en París, recuerdo que me encontraba cansadísimo y molestado además por mi disfraz femenil, que no me habían quitado aún y que me desnudó el fiel ayuda de cámara, colocándome alrededor de mi camita para custodiarme varios oficiales de la Guardia Nacional, los cuales habían estado conmigo bastante cariñosos, haciendo por tranquilizarme y encargándome bondadosamente que reposase sin miedo. Mientras yo conciliaba el sueño, ellos fumaban y charlaban, y oía sus voces susurradoras como oiría en un navío el rumbo del oleaje. El choque de sus sables contra los muebles era apagado, casi dulce. Un letargo suavísimo se apoderó de mí. No sé hasta cuándo lo disfruté. Sé que de pronto me pareció que abría los ojos y que se producía un fenómeno singular. Veía ahora clara y distintamente a los oficiales de la guardia. Me rodeaban riendo y pronunciando palabras que yo no entendía. Poco a poco noté que iban borrándose de ellos la figura humana, que sus cuerpos se poblaban de vello, sus manos se prolongaban en garras y uñas, su rostro se estiraba en forma de hocico, sus ojos eran 2 ardientes brasas, su acento un aullido lúgubre. Lobos, lobos, una manada entera, famélica, furiosa. Relucían sus blancos dientes agudos, sentía un resuello de fuego sobre mi cara, comprendía que iban a devorarme.
Debí de gemir, debí de agitarme desesperado porque desperté arrancado de la cama por nuestra madre que me prodigaba caricias. Bien presentes tengo sus besos, el movimiento apasionado con que me estrechaba para calmar mis terrores, y presente también en lo más hondo la expresión terrible de su rostro empalidecido y marchito, ya por las penas. Cuando a mi manera infantil le referí aquel sueño profético, aviso de nuestra suerte. Capítulo 3. El féretro vacío. Sigo mi relato, Teresa. ¿Te consta cómo fuimos conducidos a la asamblea? Cómo pasamos allí el día en una tribuna enrejada y cómo después, mirando las hojas secas que aquel año tan temprano cayeron, fuimos trasladados a una prisión cuyo nombre ignoraba yo entonces y después a otra, de aspecto más tétrico aún. Ah, el torreón donde nos encerraron. Cuánto, a pesar de mi corta edad, quedó grabado en mi memoria, marcando esa huella imborrable que jamás abren los sitios donde se ha gozado y casi siempre aquellos en que se ha sufrido. Y en cuál, respóndeme, oh tú que compartiste allí mi cautiverio, en cuál el sufrimiento moral habrá sido mayor, en cuál se ha derramado más llena el ánfora del dolor humano.